este pequeño video vamos a recordar lo que es un monomorfismo. Entonces, dada una función, bueno, primero vamos a recordar lo que es la definición de función inyectiva en conjuntos. Una función f de x en y, decimos que es inyectiva si cada vez que tomamos dos elementos x y x' en el conjunto x, entonces si sus imágenes son iguales, era porque los elementos que tomamos ya eran iguales, ¿no? Esa es la definición que usualmente vemos de inyectividad, y sin embargo esa no es una buena definición a nivel categórico. ¿Por qué? Porque ya recordemos que a veces los objetos de una categoría no tienen por qué tener elementos, ¿no? O sea, cosas dentro de él. Entonces, el ejemplo que vimos canónicamente era ver a un grupo como una categoría, ¿no? O sea, si G es un grupo, por definición, teníamos la categoría C sub G, cuyos objetos nada más eran estrellita, ¿no? Y digo, no podemos hablar de que pues tomamos X en estrellita, ¿no? Porque pues quién sabe que sea estrellita. Entonces vamos a recordar un resultado de conjuntos también, que es la siguiente proposición, y dice lo siguiente: f de x en y es inyectiva si solo si para cada par de funciones g y h tales que al componer g y h con f del lado izquierdo son iguales. Entonces eso implica que g es igual a h, ¿no? Entonces, ser inyectiva, una función f era inyectiva si solo si es cancelable por la izquierda. Bueno, entonces esta justo es la definición, o bueno, en base a esto es que vamos a poder definir lo que es un monomorfismo. ¿Por qué? Porque la condición de inyectividad está expresada en términos de objetos y morfismos, ¿no? O sea, en este caso de conjuntos y funciones. Bueno, entonces, a ver, vamos a la definición de lo que va a ser un monomorfismo. Entonces, dada C una categoría arbitraria, un morfismo f de x en y en C, decimos que f va a ser un monomorfismo si para cada par de funciones g y h que van de z en x, tales que al componerlas con f son iguales, entonces g es igual a h, es decir, la f es cancelable por la izquierda, ¿no? Y bueno, aquí vamos a recordar algunos ejemplos. Entonces, bueno, por lo anterior, pues nuestro primer ejemplo, un primer ejemplo es que en la categoría de conjuntos, un primer ejemplo es el que ya vimos, ¿no? En la categoría de conjuntos, en la categoría sets, los monomorfismos son exactamente las funciones inyectivas, ¿no? O sea, f de x en y es monomorfismo en sets si solo si f es inyectiva. Entonces ese es un primer ejemplo. Vamos a
vamos a retomar algunos otros. Este es un primer ejemplo. Otro ejemplo. Un segundo ejemplo es en la categoría de grupos abelianos, en la categoría de grupos, en la de grupos abelianos AB, yo creo que también en espacios vectoriales sobre un campo, y bueno, en categoría de módulos, las f de x en y es un monomorfismo en cada una de estas categorías, digamos en grupos abelianos, si f de x en y es un homomorfismo inyectivo en grupos, en AB, bueno, aquí debimos incluir cualquiera de las otras cuatro, o en espacios vectoriales o en módulos sobre un anillo. Entonces esto parece que hasta de alguna manera en categorías buenas, si se fijan, es porque todas estas son subcategorías de conjuntos, ¿no? O sea, cada una de los objetos de cada una de esas cosas sí poseen elementos dentro, ¿no? Un grupo se define como un conjunto no vacío, igual un grupo abeliano, un espacio vectorial y un R módulo, ¿no? Y por eso se parecen mucho a la de conjuntos. Entonces pareciera que los monomorfismos siempre son funciones inyectivas, ¿no? Pero bueno, no siempre es el caso. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo donde tenemos un morfismo que no es inyectivo, que no es inyectivo, pero sí va a ser monomorfismo. Entonces este va a ser un ejemplo 3, donde sea deep, va a ser la categoría de grupos divisibles. Recuerdo que era divisible aquí. Entonces decimos que un grupo G es divisible si para cada x en G y n mayor que 1 en entero, entero positivo, existe un elemento, existe un y en G, tal que n por y es x. O sea, en términos de morfismos, lo que estamos diciendo es que el morfismo de grupos de multiplicar por n es su proyectivo, ¿no? O sea, tomamos aquí a alguien en x, entonces existe un y tal que al aplicarle la multiplicación por n nos devuelve x. Entonces eso es que fuera un grupo divisible, ¿no? Y bueno, la categoría de grupos divisibles está metida en la categoría de grupos. Entonces los homomorfismos de grupos divisibles son los homomorfismos de grupos, ¿no? No les estamos pidiendo ninguna otra cosa. Algo que también hay que observar aquí o recordar es que, por ejemplo, si x, si tomamos un elemento, en lugar de x tomamos
mx. Entonces nada más como observación, sea mx en g. Entonces aquí aplicando la definición, cuando g es divisible, entonces existe g, bueno, este es divisible, existe un y, existe y en g, tal que ny es mx. Ok, entonces de alguna manera podemos pensar, o sea, m es un entero positivo, ¿no? También n también es positivo. Entonces podemos pensar a y o a x, o sea, a y lo podemos pensar como my, ¿no? M entre n x, perdón, o pensarlo también a y por n entre m igual a x, ¿no? Aquí recordando que pues esto está en q y este también está en q. Entonces ahora bueno, ahora ¿qué sucede? Nada más esta observación es para un morfismo. Para un morfismo vamos a ponerle h de un grupo divisible de en otro grupo divisible. Bueno, específicamente lo vamos a usar en q. En q es divisible. No es difícil de ver. Y también otro grupo divisible es q módulo z, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con si aplicamos h? En lugar de D era g, perdón. Vamos a tomar los elementos que ya teníamos. Entonces ny y mx están en g, ¿no? Bueno, el morfismo y esto tenemos que, pues le podemos aplicar el morfismo mx igual a h de ny. Por un lado esto es h de y, como ambos son positivos, pues es sumar es sumar muchas veces la y, y por otro lado muchas veces la x, ¿no? Entonces a lo que quiero llegar es que este es m por h de x y esto es n por h de y. Entonces, por lo tanto, uno nuevamente puede pensar que justamente h de y es m entre n por h de x. Entonces eso lo que nos está diciendo es que si h es un morfismo que sale de un grupo divisible al menos a q, entonces podemos sacar los números racionales en ese sentido. Entonces, bueno, ya con ese recordatorio vamos a regresar al ejemplo. Entonces, les recuerdo, estamos en la categoría de grupos divisibles. Recordamos que es un grupo divisible y una propiedad ahí que tienen los morfismos entre bueno, al menos entre g y q, ¿no? Que es divisible. Entonces el ejemplo, o bueno, afirmamos que lo que vamos a afirmar es que la proyección, o bueno, tomar clases de q en q módulo z, esto es un monomorfismo. Entonces vamos a ver que ese es un monomorfismo y claramente q no es inyectiva. ¿Por qué? Pues
todos los enteros van a la clase del 0, ¿no? Ya con eso no es inyectiva. Entonces vamos a ver en base a la definición que eso no es inyectivo. Muy bien. Entonces Q. Entonces para eso sean, pues vamos a tomar dos morfismos, sean F y G de D en Q, tales que F tales que F seguido de Q, o bueno, F compuesto con Q y es igual a G compuesto con Q. Entonces, de ahí pues obtenemos que Q, F, voy a omitir el símbolo de composición, menos QG es 0, ¿no? Eso quiere decir que Q compuesto con F menos G es 0. Por lo tanto, Q aplicado a F menos G en un X, esto siempre nos da 0. Entonces, bueno, entonces definimos H como esa diferencia F menos G. La diferencia pues va de D también en Q. Y entonces Q compuesto con H por lo de arriba, esto es 0, ¿no? Y esto es 0 para todo X. Entonces Q evaluado en un X, esto nos da 0 para todo X en D. Pero ¿quién es Q? Q nada más es el morfismo Q, lo único que hace es tomar clases, ¿no? Módulo entero. Entonces este es H barra, digamos. Pero que eso sea 0. Bueno, la clase del 0 nos está diciendo que por lo tanto H de X es un entero, ¿no? Porque está yendo a 0. Muy bien. Ahora lo que nos gustaría es que ese H fuera 0. O sea, si H de X es el entero 0, entonces F de menos G en X sería 0 y entonces F de X sería igual a G de X, ¿no? Entonces, por lo tanto, F sería igual a G, esto para toda X, ¿no? En D. El segundo caso es que no siempre sea, que no sea 0, ¿no? Si H de X es distinto de 0, consideramos el elemento en el elemento en D, dado por 1 sobre 2 H de X por X, ¿no? ¿Quién es ese elemento? Recordemos que como D es divisible, y H es un entero no 0, podemos pensarlo positivo. En todo caso tomaríamos el valor absoluto. Vamos a pensar que es positivo, como es divisible, entonces y tomamos X en D y nuestro H de X, que es un entero, vamos a pensarlo positivo. Existe alfa en D, tal que alfa multiplicado por ese H, o bueno, más bien el entero multiplicado por alfa, o sea, alfa a veces es entero, nos da X, ¿no? Entonces a ese es al que estoy pensando como alfa es H sobre X, ¿no? Bueno, entonces un 2 por aquí, nada más. Bueno, entonces, ¿y qué pasa si aplicamos? Entonces notemos que ¿qué pasa si aplicamos H?
H va de SF menos G, ¿no? Y esto va de D en Q. Entonces si aplicamos H al elemento de hace un momento, vimos hace renglones arriba que hacía con los racionales un morfismo entre grupos divisibles, y esto nos queda un medio, ¿no? Y bueno, esto que nos dice que y bueno, esto, ok, entonces hasta acá eso nos da un medio. Ahora aplicamos Q. Q era nuestro morfismo de Q en Q módulo Z, y entonces Q de H de ese elemento nos da H de un medio, ¿no? Que esto es un medio más Z, y eso es distinto de 0. Pero Q compuesto con H quedamos que era 0, ¿no? Porque por donde lo vimos aquí, aquí, este de acá exactamente. Entonces eso es una contradicción. Por lo tanto, H de X no puede ser, no es distinto de, no puede ser distinto de 0, ¿no? Tiene que ser 0. Entonces este caso no pasa, y por lo tanto H de X siempre es 0, y así F de X es igual a G de X, ¿no? Y bueno, entonces eso nos está diciendo que este morfismo en la categoría de grupos divisibles es un monomorfismo, ¿no? Es un monomorfismo, no es inyectivo. Que no es inyectivo, porque pues mandamos a cualquier entero a la clase del 0, y es monomorfismo. Además claramente es suprayectivo, ¿no? Como función. Bueno.